Tenemos el siguiente ejercicio en donde esto es un eje X. Un objeto de plástico homogéneo y uniforme tiene forma rectangular con dos agujeros, uno circular y otro cuadrado, como muestra la figura. Si el ancho de placa es 3 veces el diámetro del agujero D, la altura de placa es 2 veces D y el agujero cuadrado tiene lado de longitud igual al diámetro del agujero circular D, obtenga la coordenada del centro de masa. Aquí debemos nosotros saber quién es el ancho y quién es el alto. El ancho es, digamos, la longitud horizontal. Entonces vamos a marcar eso. Tenemos que el ancho de placa es 3 veces D. 3 veces D es el ancho de placa. Y el alto o altura de la placa es 2D. Es decir, que tenemos una altura de placa igual a 2D. También nos dicen que D es el diámetro del círculo o del agujero circular. Pero a su vez también nos dicen que el agujero cuadrado tiene el lado de longitud D. Este agujero primero, que está más próximo al origen, es cuadrado y tiene lado de longitud D. Entonces la solicitud es hallar las coordenadas del centro de masa. Aquí yo puedo trabajar ese centro de masa como si fuese un centro de área. Y la razón es porque el objeto es homogéneo y uniforme. Homogéneo significa que en todas sus partes tiene la misma distribución de masa, es decir, tiene los mismos elementos que la conforman. Y uniforme se refiere al espesor, es decir, que tiene el mismo espesor en todos los lados. Ante esas condiciones, tenemos entonces que el centro de área coincide con el centro de masa. Entonces aquí podemos hallar un centro de área. ¿Cómo se procedería en ese caso? Bueno, lo primero que tenemos es que ubicar el centro de área de cada figura y proceder a trabajar. Este problema lo podemos trabajar como una figura compuesta por tres figuras. Tres figuras de las cuales hay dos que son negativas, dos que son huecos. Entonces, simplemente tenemos que ubicar el área de esas figuras y los centros de área de esas figuras para proceder. El X del centro de área será el X del centro de área de la figura 1 por el área de la figura 1 más el X del centro de área de la figura 2 por el área de la figura 2 más el X del centro de área de la figura 3 por el área de la figura 3 entre la sumatoria de las áreas, el área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3. De esa forma obtenemos el X del centro de área. Para el Y del centro de área se procede de la misma forma y será el Y del centro de área de la figura 1 por el área de la figura 1 más el Y del centro de área de la figura 2 por el área de la figura 2 más el Y del centro de área de la figura 3 por el área de la figura 3 entre la sumatoria de las áreas.
Es decir, el área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3. Entonces simplemente debemos de obtener las distintas áreas y las coordenadas de los centros de áreas de esas figuras. Por ejemplo, vamos a suponer que la figura 1 es el rectángulo bordeado en rojo. Entonces, si esa es la figura 1, ¿cuál será el área de la figura 1? El área de la figura 1, vamos a llamarle A1, viene a ser el área de un rectángulo, que es área de la base, 3D, por la altura, que es 2D. Esa área 1 es igual a 6D cuadrado. Luego, la coordenada X del centro de área de esa figura 1, vamos a llamarle XC1, estará exactamente a la mitad, es decir, a 3 medios de 3 medios de o 3D sobre 2. El Y del centro de área de la figura 1 estará a D, debido a que la figura 1 tiene una longitud vertical 2D. Entonces el Y del centro de área está exactamente a la mitad, sería D. Nótese que en estos casos estamos trabajando la figura 1 como si fuese la única figura. Y esa es la estrategia, siempre se trabaja cada figura como si fuese la única. Y usted hay el centro de área y luego entonces lo vamos a combinar de acuerdo a las ecuaciones que estamos colocándole cotejo para poder hallar las coordenadas del centro de área de la figura compuesta. Luego para la figura 2, vamos a elegir como figura 2 el rectángulo, el hueco. Entonces en este aspecto, el área 2, que es un hueco, por tanto lo vamos a poner negativo. El área 2 será negativo, D cuadrado. D por D, D cuadrado. Ya que es un cuadrado del lado D. Entonces el área de un cuadrado es L cuadrado. L es igual a D, entonces por tanto será D cuadrado. Y el negativo porque se trata de un hueco. ¿Cuál será la coordenada X del centro de área de la figura 2? Para el centro de área de la figura 2, la coordenada X estará por aquí. Tiene longitud D ese hueco, entonces será D sobre 2. En D sobre 2 está la coordenada X del centro de área. La coordenada Y del centro de área de la figura 2 está por aquí, también a D sobre 2. Aquí es muy importante señalar que mi referencia para las coordenadas del centro de área es el origen de los ejes cartesianos trazados, este punto que estoy colocando. Y todo debe estar referido a ese origen. Bien, entonces, ahora me falta la coordenada del centro de área y el área de la figura 3. En este caso, la figura 3 viene a ser el círculo hueco, es decir, el orificio circular. El área de la figura 3 también es negativa. Y entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí me conviene utilizar pi por diámetro, que es d, al cuadrado partido 4.
Ahí tenemos el área de la figura 3. ¿Y cuál será la coordenada X del centro de área de la figura 3? Bueno, el centro de área de la figura 3 está exactamente en este punto que estamos colocando color naranja. Entonces, ese punto color naranja está a una distancia d sobre 2 del extremo. D sobre 2. Respecto al origen, el extremo está a 3D. Entonces sería 3D menos D sobre 2. Sería 2.5D, o que es lo mismo que 5 medio D. O sea, esto sería 3D menos D sobre 2. Igual a 5 medio D. El X del centro de área de la figura 3 está a 2.5D. ¿Y dónde estará el Y del centro de área de la figura 3? Del extremo superior está también a D sobre 2. Entonces, el extremo superior está a 2D del origen. Por lo tanto, sería 2D menos D sobre 2. Eso es 3 medio D. Y ya con esos resultados simplemente sería sustituir en las ecuaciones que le pusimos los cotejos. Es decir, en estas. E inmediatamente tendríamos la coordenada de centro de área. Pues ya tenemos cada uno de esos parámetros de esas ecuaciones para obtener las coordenadas de los centros de área. Simplemente sería sustituir. Entonces, si realizamos la sustitución, ¿cómo sería eso? ¿Quién sería X del centro de área? Vamos a cambiar el color. La coordenada X del centro de área de la figura compuesta sería coordenada X del centro de área de la figura 1, que es 3 medio D, por el área de la figura 1, que es 6D cuadrado, más la coordenada X del centro de área de la figura 2, que es D sobre 2, por el área de la figura 2, que es menos D cuadrado, más la coordenada X del centro de área de la figura 3, que es 5 medio D, por el área de la figura 3, que es menos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Todo eso dividido entre la suma de las áreas. Es decir, entre 6D cuadrado menos D cuadrado menos pi por D cuadrado sobre 4. Y simplemente lo que hay que hacer es la operación. Si hay que hacer las simplificaciones del lugar, la coordenada X del centro de área será igual que, luego hacemos esas operaciones, tenemos 3 medio por 6, eso será lo mismo que 9 de cubo, 9 de cubo, menos 1 medio de cubo, menos 5 octavos, es 5 pi sobre 8 de cubo.
Todo eso dividido entre 6d cuadrado menos d cuadrado, eso da 5d cuadrado. 5d cuadrado menos pi d cuadrado sobre 4. En el denominador podemos tener d cuadrado factor común, que se simplificaría con un d cubo que podemos tener factor común en el numerador. De modo que el x del centro de área me quedaría en términos de d, o sea, de la distancia d o diámetro del círculo hueco. El x del centro de área de la figura compuesta será, vamos a hacer las simplificaciones, podríamos multiplicar por 8 el numerador y el denominador para prescindir esas fracciones. Al multiplicar por 8, 9 por 8, 72, y 1/2 por 8, eso serían 4. O sea que ahí tendríamos 72 menos 4, 68 de cubo, menos 5pi de cubo, entre 40d cuadrado menos 2pi d cuadrado. Y realizar la simplificación factorizando la variable d, de cubo en el numerador y de cuadrado en el denominador, y simplificando, entonces tenemos que la coordenada x del centro de área es igual que 68 menos 5pi entre 40 menos 2pi factor de d. Y ahí tenemos la coordenada x del centro de área. Para la coordenada y del centro de área procedemos de forma similar. Y la coordenada y del centro de área será la coordenada y del centro de área de la figura 1, que es d, por el área de la figura 1, que es 6d cuadrado, más la coordenada y del centro de área de la figura 2, que es d sobre 2, por el área de la figura 2, que es menos d cuadrado, más la coordenada y del centro de área de la figura 3, que es 3 medio d, por el centro de área de la figura 3, por el área de la figura 3. Tenemos la coordenada y del centro de área de la figura 3 por el área de la figura 3, que es menos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Todo eso dividido entre la sumatoria de las áreas. Es decir, tenemos 6d cuadrado menos d cuadrado menos pi por d cuadrado entre 4. Ahí tenemos planteada la coordenada y del centro de área. Simplemente tenemos que simplificar. Y la coordenada y del centro de área de la figura compuesta es 6d cubo menos 1/2 de cubo
menos 3 octavos pi o 3 pi sobre 8 d cubo. Todo eso dividido entre la sumatoria de las áreas que ya la calculamos en el paso anterior y resultó ser 5d cuadrado. Ya la calculamos cuando calculamos el x del centro de área. Resultó ser 5d cuadrado menos pi por d cuadrado entre 4. Aquí multiplicamos por 8 el numerador y el denominador para seguir simplificando. Y el y del centro de área será igual que, al multiplicar 6 por 8, 48. Un medio por 8, eso da 4. 48 menos 4, eso es 44 d cubo menos 3 pi d cubo entre, al multiplicar por 8 el denominador, tendríamos 40 d cuadrado y luego en el siguiente término tendríamos menos 2 pi d cuadrado. Luego simplificamos y obtenemos que la coordenada y del centro de área es igual que 44 menos 3 pi entre 40 menos 2 pi multiplicado por d. Y con esto hemos obtenido las coordenadas del centro de área en términos de el diámetro del orificio. Y aquí concluye el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la coordenada del centro de área? En X, es esta que estamos encerrando en el rectángulo color morado. Profesor, Y en Y, la que estamos encerrando en rectángulo color verde. Sí, diga. hay un compañero que tuvo que salir brevemente de la llamada y volvió a entrar. Que le permita entrar, por favor. Sí, muy bien. Bien, lo que pasa era que no estaba notando que había alguien fuera porque estaba, a veces cuando uno se concentra en el ejercicio y está calculando algo mentalmente, como que se distrae un poco. Sí, sí, cierto. Bien, entonces ya con esto hemos concluido el ejercicio. Nótese que no es un ejercicio complicado, es como una misma mecánica que usted le va a ir dando hasta resolverlo. El secreto para resolver el ejercicio es enfocarnos en las ecuaciones para cálculo del centro de área y también la parte conceptual. ¿Cómo usted saber que va a usar eso del centro de área cuando lo que piden es centro de masa? Entonces usted debe tener claro cuándo un centro de área es equivalente a un centro de masa. Ese aspecto es sumamente importante. Estas ecuaciones que le estoy quitando los cotejos son las que utilizamos para calcular el centro de área, que a su vez nos permite obtener el centro de masa. Nótese que a mí no me pedían centro de área. Lo que me están pidiendo es obtenga las coordenadas del centro de masa. Entonces, a partir de esa, es que podemos establecer que la coordenada X del centro de masa coincide con la coordenada X del centro de área. Entonces, la coordenada X del centro de masa
viene a ser 68 menos 5pi entre 40 menos 2pi por la distancia d. Y la coordenada y del centro de masa viene a ser 44 menos 3pi entre 40 menos 2pi multiplicado por la distancia d. Y aquí sí le damos culminación al ejercicio. Este ejercicio, si de repente esa placa o ese objeto no hubiese sido homogéneo o no hubiese sido uniforme, entonces se complica un poco más. Porque en el hecho de que no sea homogéneo, ya no puedo trabajarlo como centro de área. Y ese ejercicio se pudo haber complicado tanto como quisiéramos al no ser homogéneo. Porque tendríamos que ver el patrón de cómo está compuesto el ejercicio. Hay algunos patrones simples, puede darse el caso de que no sea homogéneo, pero por sectores sí lo sea. Es decir, digamos que tengo piezas de distintos materiales, una pieza ensamblada, en donde tiene distintos materiales, entonces por región identifico un material y por región identifico otro. Ese es un tipo de no homogeneidad, pero es un tipo de no homogeneidad que nos permite establecer expresiones para calcularla. Pero si de repente la mezcla no es homogénea, pero no conozco la composición, ya ahí sería complicado obtener el centro de masa de forma teórica. Y ahí quizás lo más conveniente es proceder a obtener el centro de masa de forma experimental. En ese caso, si es una pieza pequeña, que la gravedad lo afecta de la misma forma en toda su composición, entonces podríamos buscar el centro de gravedad. Y el centro de gravedad sería equivalente al centro de masa en ese caso. Y el centro de gravedad en forma experimental se puede obtener muy fácil, ya que un puntal o una aguja puede sostener un objeto, puede equilibrarlo justamente en su centro de gravedad. Si colocamos un objeto sobre una aguja o un puntal muy fino sobre su centro de gravedad, entonces él se va a quedar en equilibrio. Entonces ese hecho nos permite obtener el centro de gravedad de forma experimental. Si el objeto es muy grande, de modo que la gravedad no lo afecta de la misma forma, entonces ahí se complica un poco más, ya que tendríamos que ver cómo afecta la gravedad a cada masa. Y ya entonces la historia sería diferente, sería un problema mucho más engorroso de calcular. Bien, ¿alguna pregunta, duda o inquietud respecto al ejercicio? No, ya por mí está todo claro, lo comprendí completamente. Muy bien, El truco estaba era en eso, no lo estaba mirando como un centro de área. muy bien.